El pecho de Tristán se agitaba con cada latido de su corazón mientras se despertaba sobresaltado, encontrándose atrapado en sábanas retorcidas, su pijama aferrado a su piel húmeda. Los restos de la pesadilla se apoderaron de su mente, negándose a soltarlos. Alguna vez un visitante ocasional de sus sueños, este horror en particular se había convertido en un espectro nocturno, atormentando su sueño inquieto. Las sombras de su habitación parecían profundizarse, amplificando el peso del silencio mientras lidiaba con los persistentes arcillos del miedo, obligado a enfrentarse a las inquietantes imágenes que permanecían en su mente. Tristán se levantó arrastrándose de la cama, buscando consuelo en la rutina familiar de una visita nocturna a la cocina. El toque frío del agua le ofreció un breve respiro, aunque hizo poco por aliviar la confusión dentro de él, a pesar de sus mejores esfuerzos por liberarse de las garras de esta pesadilla recurrente. Tristán se encontró en una encrucijada, contemplando medidas drásticas para enfrentar el espectro de su pasado. La esquiva niña de sus recuerdos seguía siendo un enigma tentador, su ausencia un recordatorio constante de asuntos pendientes. Sin embargo, la perspectiva de embarcarse en una búsqueda para encontrarla lo llenó de una mezcla de determinación y temor. La idea de desentrañar los misterios de su pasado, aunque atractiva, también conllevaba el peso de la incertidumbre. Mientras Tristán lidiaba con estas emociones conflictivas, una comprensión escalofriante se deslizó en su mente: ¿qué pasaría si ella ya no estuviera entre los vivos? Los eventos que lo perseguían se habían desarrollado hace años, un testimonio de su yo más joven e impulsivo. Una noche de juerga lo había llevado a invitar a un grupo de chicas a una tranquila orilla del lago, en un ambiente despreocupado contaminado por la bruma del alcohol. Pero a medida que se acercaba el amanecer y la juerga se desvanecía, la decisión de Tristán de navegar por los sinuosos caminos en un estupor ebrio resultó ser un error fatídico. Encontrando obstáculos en forma de tráfico temprano en la mañana, buscó un atajo para volver a la familiaridad, solo para encontrar su camino bloqueado por la pesada presencia de una camioneta Chevy envejecida. Atrapado detrás del camión pesado en la carretera estrecha, la impaciencia de Tristán aumentaba con cada momento que pasaba. A través de la ventana trasera sin teñir del camión, vislumbró las siluetas de sus ocupantes, su presencia alimentando su frustración. Ignorando las limitaciones de la carretera y el creciente flujo de tráfico que se aproximaba, Tristán se puso la bocina e instó al camión a acelerar. Sin embargo, sus intentos de coerción solo parecieron provocar al conductor, quien aumentó esporádicamente la velocidad antes de disminuir la velocidad una vez más, atrapando a Tristán en un frustrante juego del gato y el ratón. Confiado en la habilidad de su elegante BMW para superar al anticuado camión, Tristán hizo un audaz intento de adelantar. Sin embargo, su arrogancia se encontró rápidamente con lo inesperado cuando el camión giró bruscamente, sus neumáticos chirriaron contra el implacable asfalto antes de chocar contra un árbol cercano con un choque ensordecedor. Conmocionado y desorientado, el instinto inicial de Tristán fue huir. El peso de sus acciones recayó sobre él. Mientras inspeccionaba la escena de destrucción, la mirada de Tristán cayó sobre el conductor inconsciente y la joven a su lado, luchando frenéticamente contra las llamas invasoras. Los gritos desesperados de ayuda de la niña atravesaron el aire, un recordatorio inquietante de las consecuencias de su imprudencia. Paralizado por una mezcla de miedo y culpa, Tristán dudó, dividido entre su instinto de autoconservación y el impulso de corregir sus errores. En un fugaz momento de pánico, Tristán tomó la fatídica decisión de abandonar la escena, su conciencia luchando con la culpa de sus acciones. Aunque consumido por el abrumador deseo de escapar, un persistente sentido de responsabilidad tironeaba de su conciencia, instándolo a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Atormentado por el espectro de su pasado, Tristán se encontró lidiando con las ramificaciones de sus acciones, su existencia una vez despreocupada eclipsada por el peso de la culpa y el remordimiento. Antes del accidente, había vivido una vida de privilegios, protegido de las duras realidades del mundo por la comodidad de la riqueza de su familia. Geral, el padre de Tristán, personificó la cima del éxito como estimado CEO de una corporación prominente durante más de 2 décadas. Con una gran riqueza acumulada a lo largo de los años, la vida de Geral giraba en torno a la búsqueda de emprendimientos comerciales destinados a enriquecer aún más su ya sustancial fortuna.
Sin embargo, su implacable enfoque en su carrera dejó poco tiempo para las responsabilidades familiares, relegando la crianza de Tristán y sus hermanos a Meshao, su madre. Meshao, aunque estaba acostumbrada a una vida de lujos, a menudo albergaba una sensación de insatisfacción que impregnaba sus interacciones con los demás. Su inclinación por encontrar fallas y su propensión a chismorrear sobre conocidos la convirtieron en una presencia difícil de tolerar. A pesar de su estilo de vida acomodado, el desdén de Meshao por aquellos con una posición económica más baja traicionó un olvido de sus propios orígenes humildes. Liberada de las preocupaciones financieras después de casarse con Geral, se encontró cada vez más inquieta, buscando consuelo en actividades frívolas como ir de compras en exceso para aliviar su aburrimiento. La hermana mayor de Tristán, Ashley, encarnaba el epítome del derecho, disfrutando de las comodidades que les brindaba su rica educación. Caracterizada por una inclinación por el abuso de sustancias y la indulgencia con el alcohol, la prolongada permanencia de Ashley en la educación superior reflejó su posición privilegiada, y su eventual graduación fue facilitada por las generosas donaciones de su padre a la institución. A pesar de sus deficiencias académicas, Ashley permaneció escondida en el capullo de la riqueza de su familia, mostrando una marcada aversión a las responsabilidades y expectativas asociadas con la edad adulta. En medio del opulento estilo de vida de su familia, Tristán se vio atrapado en una red de derechos y complacencia. A medida que se acercaba al precipicio de la expulsión de la escuela, la renuencia de Tristán a participar en esfuerzos significativos se hizo eco del desdén de su familia por el trabajo convencional. Rechazando las oportunidades presentadas por amigos a favor de preservar su estatus percibido, la trayectoria de Tristán reflejaba la desconexión de la realidad que impregnaba la existencia privilegiada de su familia. Después de completar su educación, Tristán languideció durante 2 años y medio, atribuyendo su desempleo a condiciones económicas adversas. Sintiendo la lucha de su hijo por conseguir un empleo de forma independiente, Geral intervino estableciendo una empresa subsidiaria que se encargaría de tareas selectas de su negocio principal. Aquí, a Tristán se le ofreció un puesto cómodo con la promesa de un lucrativo salario de 6 cifras en el primer año, sujeto a su capacidad para vender un producto designado. A pesar del mínimo esfuerzo requerido para obtener recompensas financieras sustanciales, trabajar solo 30 horas a la semana garantizaría un ingreso anual de 200,000 pesos. Tristán encontró desalentadora incluso esta modesta tarea. Con Geral ausente con frecuencia debido a sus extensos compromisos de viaje, Tristán carecía de supervisión y motivación en el lugar de trabajo. Las tendencias habilitadoras de sus padres habían reforzado inadvertidamente sus patrones de comportamiento problemáticos, haciéndolos temerosos de cortar los lazos por temor a alienar aún más a sus hijos. Varios meses antes del accidente, Tristán se acercó a Geral con aspiraciones de asumir el liderazgo dentro de la empresa. Sin embargo, sus ambiciones pronto aumentaron, culminando en una propuesta para adquirir la propiedad exclusiva, una propuesta recibida con escepticismo por Geral, quien cuestionó la disposición de Tristán para una responsabilidad tan importante. La frustración posterior de Tristán encontró un oído empático en Meshao, quien, ansiosa por apoyar a sus hijos, se hizo eco de sus sentimientos y presionó a Geral para que accediera a la solicitud de Tristán de transferir la propiedad. Cansado de la perpetua agitación familiar, Geral finalmente accedió, estipulando que la asunción del control de Tristán marcó el comienzo de su vida independiente, desprovisto de más apoyo financiero de su padre. A pesar de albergar reservas sobre la preparación de su hijo para los desafíos futuros, Geral buscó un respiro en la continua discordia familiar. Al obtener el control de la empresa, el acto inicial de Tristán fue organizar una ostentosa celebración en la residencia familiar, simbolizando su nueva autoridad y estatus. Inmerso en su nueva riqueza y libertad, Tristán se entregó a un estilo de vida lujoso, deleitándose con autos de lujo, vinos extravagantes y vacaciones extravagantes en resorts de lujo. Las responsabilidades de la empresa pasaron a un segundo plano cuando se sumergió en un mundo de excesos, rodeado de conocidos glamorosos y organizando fiestas opulentas en hoteles de alta gama. A pesar de las numerosas súplicas de sus subordinados para priorizar las reuniones cruciales de la empresa, Tristán permaneció instalado en sus actividades hedonistas. Como Geral había anticipado, el extravagante estilo de vida de Tristán resultó insostenible.
Al mudarse a una extensa finca en las afueras de la ciudad, su descenso al abuso de sustancias se profundizó, lo que llevó al consumo de drogas cada vez más potentes. Los asesores financieros advirtieron sobre pérdidas inminentes debido a sus hábitos de gasto imprudentes, lo que llevó a Tristán a buscar una estrategia de salida. A través de sus contactos, organizó la venta de la empresa, solo para despilfarrar las ganancias en narcóticos, fiestas extravagantes y relaciones fugaces. Sus fondos se agotaron rápidamente. Tristán recurrió a pedir dinero prestado a su madre para sus escapadas nocturnas, ahogando sus ansiedades en el alcohol y la compañía de mujeres en los clubes nocturnos. El trágico accidente sirvió como catalizador del pánico de Tristán, inculcándole el temor de enfrentar graves repercusiones legales. Sus frenéticos intentos de acercarse a su padre resultaron inútiles, ya que Gerald se había distanciado de Tristán, ya no estaba dispuesto a permitir su comportamiento destructivo. Mientras tanto, el matrimonio de Gerald y Michelle se había deteriorado con el tiempo, y Gerald contemplaba el divorcio mientras buscaba salvaguardar su riqueza de posibles reclamos de Michelle. Al darse cuenta del error de priorizar la atracción física sobre la compatibilidad en la elección de su pareja de por vida, Gerald navegó por el delicado proceso de prepararse para una posible separación. Sin un centavo y agobiado por las deudas, Tristán dejó una nota críptica para su hermana, indicando su partida sin proporcionar ningún detalle de su destino. Sin un plan concreto en mente, buscó refugio en una ciudad bulliciosa, con la esperanza de encontrar consuelo y escapar de las consecuencias de sus acciones pasadas. Sin embargo, la realidad se instaló rápidamente cuando se dio cuenta de la dureza de sus circunstancias. Sus fondos restantes se evaporaron rápidamente, gastados en alcohol y escasos alojamientos en moteles deteriorados. Luchando por llegar a fin de mes y careciendo de conexiones o referencias sociales, Tristán enfrentó obstáculos insuperables para asegurar un empleo. Cada día que pasaba traía una sensación de derrota, con vagabundeos sin rumbo que llenaban sus días y noches buscando refugio en cualquier rincón relativamente seguro que pudiera encontrar. Después de 6 meses de existencia sin rumbo, Tristán reunió el coraje para acercarse a su madre, solo para recibir noticias devastadoras de la muerte de Ashley debido a una sobredosis de drogas. A pesar de su tensa relación, la pérdida de su único hermano pesó mucho sobre él, lo que se sumó a la carga de sus circunstancias ya tumultuosas. Michelle, la madre de Tristán, reveló además la separación temporal de Gerald y su inesperada participación en el modesto negocio de limpieza de su padre. En medio de la agitación, Tristán experimentó una inesperada sensación de liberación, sintiéndose desatado por primera vez en su vida. Despojado de su seguridad financiera, recurrió a buscar comida desechada en los callejones para mantenerse. A través de sus luchas en las calles, se encontró con una gran variedad de personas, incluidos profesionales como médicos, empresarios y abogados, que también habían experimentado la caída debido a que su búsqueda del exceso y el éxito cegaron su juicio. A través de los años que pasó en las calles, Tristán aprendió el arte de la resiliencia y la adaptación. Sus circunstancias desafiantes le sirvieron como una experiencia humillante, con un arrepentimiento que lo atormentaba por encima de todos los demás, el recuerdo de los ojos desesperados de la joven por el trágico accidente. Su viaje lejos de las calles comenzó con una oportunidad inesperada en una pizzería familiar, donde una vez había buscado sobras. Tristán a menudo expresaba su genuino agradecimiento al dueño, Melvin, por lo que él creía que era la mejor pizza de la ciudad. Su frecuente presencia fuera de la tienda llamó la atención de Melvin, lo que provocó un gesto inesperado de pizzas gratis ofrecidas a Tristán y a algunos otros necesitados. Aunque inicialmente estaba agradecido, Tristán se sintió incómodo al aceptar folletos y, en cambio, propuso una forma de retribuir promocionando la tienda con un letrero en una esquina concurrida. Así comenzó el primer trabajo de Tristán, que eventualmente pasó a desempeñar un papel de repartidor a medida que aumentaba la popularidad de las pizzas de Melvin. A pesar de su dedicación al trabajo, la situación de vida de Tristán a menudo llamaba la atención entre los clientes debido a su apariencia descuidada. Reconociendo la difícil situación de Tristán, Melvin le ofreció generosamente refugio y comidas a cambio de trabajo en la pizzería, salvándolo efectivamente de la vida en las calles mientras se beneficiaba de su dedicado trabajo. Para Tristán, este nuevo arreglo trajo una revelación.
Descubrió que la verdadera felicidad no provenía de posesiones materiales, sino de un trabajo significativo y amistades genuinas. Con el tiempo, Tristán y Melvin forjaron un vínculo estrecho, y Tristán adquirió valiosas habilidades y conocimientos sobre el negocio. Sin embargo, su viaje se topó con un obstáculo cuando la madre de Melvin enfermó, lo que provocó frecuentes ausencias mientras Melvin atendía sus necesidades. Ante la posibilidad de vender el negocio para cubrir los gastos médicos de su madre, Tristán sintió una oleada de preocupación por su futuro incierto. Mientras Tristán reflexionaba sobre la posibilidad de perder su trabajo y su hogar debido a un posible cambio de propietario en el negocio de pizzas de Melvin, una idea arriesgada comenzó a tomar forma en su mente. A pesar de su malestar, consideró acercarse a su padre separado, Gerald, con la esperanza de apoyo y orientación. Cuando Tristán le presentó su propuesta de negocio a Gerald, las emociones entre ellos eran palpables, a pesar de los intentos de Gerald de enmascararlas. A lo largo de los años de silencio, Gerald siempre había mantenido un ojo distante en Tristán, esperando que su hijo encontrara su camino y aprendiera de sus errores. Ahora, con Tristán buscando no una limosna sino una oportunidad, Gerald decidió apoyar la iniciativa de su hijo, invirtiendo en el negocio de pizzas de Melvin. El respaldo financiero de Gerald no solo le permitió a Melvin mantener su pizzería original, sino que también ayudó en los tratamientos médicos de su madre. Bajo la hábil administración de Melvin, el negocio floreció y se expandió a ubicaciones adicionales en un corto lapso de 2 años. A pesar del crecimiento, el papel de Tristán se mantuvo constante, administrando la pizzería original según lo acordado con Gerald. Si bien no tenía participación en la propiedad del negocio en expansión, Tristán encontró satisfacción en su puesto gerencial, valorando el trabajo honesto por encima del estatus o la riqueza. A medida que Tristán se adaptaba a su rutina, encontrando satisfacción en su vida simple pero significativa, las sombras de su pasado comenzaron a resurgir, particularmente el recuerdo traumático del accidente y los gritos de ayuda de la joven. Reconociendo el accidente como un punto de inflexión que lo obligó a enfrentar sus elecciones, Tristán reflexionó sobre su viaje y los valores más profundos que había descubierto en el camino. Tristán miró el reloj, notando la madrugada de las 5 de la mañana, dándose cuenta de que el sueño se le había escapado una vez más. Con un suspiro de resignación, decidió hacerse un té, contemplando la idea de comenzar temprano su jornada laboral. A medida que se acercaba a la vista familiar del restaurante, ya podía ver la agitación de la actividad matutina en el interior. Al entrar, Tristán casi choca con un joven, lo que hace que se disculpe reflexivamente. «Lo siento, todavía no estamos abiertos», dijo, solo para encontrarse con una respuesta inesperada. El joven se identificó como Derek y explicó que estaba allí para tomar el lugar de Tristán como gerente. La sorpresa de Tristán fue evidente al confirmar su identidad. El comportamiento casual de Derek contrastaba con las expectativas de Tristán, lo que lo llevó a cuestionar la decisión de Melvin. Sin embargo, una conversación con Melvin aclaró la situación. Parecía que Melvin había notado el agotamiento de Tristán y había hecho arreglos para que Derek interviniera temporalmente, dándole a Tristán el descanso que tanto necesitaba que no se había dado cuenta de que necesitaba. Cuando Tristán comenzó a explicarle las operaciones diarias del restaurante a Derek, se vio interrumpido repetidamente. Derek afirmó con confianza su familiaridad con las tareas, asegurándole a Tristán que tenía todo bajo control. Si bien Tristán inicialmente sintió una sensación de alivio al saber que Derek era capaz, resolvió completar las tareas restantes del día antes de dar un paso atrás, encontrándose con un tiempo libre inesperado. Tristán reflexionó sobre cómo pasar su descanso. La ausencia de su rutina habitual de trabajo lo dejó sintiéndose un poco a la deriva, inseguro de qué hacer consigo mismo. Mientras tanto, Derek no perdió el tiempo implementando cambios, incluido dejar ir a uno de los camareros varones mayores, lo que indica un cambio en la dinámica del restaurante bajo su administración. En ausencia de Tristán, Derek no perdió tiempo en hacerse cargo, buscando activamente posibles reemplazos para los puestos vacantes en el restaurante. Una de esas candidatas era Mercy, una joven llamativa cuya apariencia llamó inmediatamente la atención de Derek.
A pesar de estimar inicialmente que su edad era mayor, Derek revisó rápidamente su evaluación tras una observación más cercana, deduciendo que probablemente tenía poco más de 20 años. Derek, a los 32 años, tenía antecedentes de coquetear con camareras en su trabajo anterior, sin tener intenciones de comprometerse con relaciones serias en el corto plazo. Su creencia de que tales enredos eran onerosos se vio reforzada por su confianza en su propio atractivo y su posición de autoridad como gerente. El rechazo era una rareza para él. Sin embargo, el día dio un giro desafiante cuando un gran grupo de estudiantes universitarios entró en el restaurante haciendo pedidos sustanciales de pizza. El personal de la cocina, sorprendido por la repentina prisa, luchó por mantenerse al día con la demanda. La respuesta de Derek fue aguda y antipática, su frustración evidente cuando emitió una severa advertencia al equipo de cocina, enfatizando la importancia de la satisfacción del cliente por encima de todo. El jefe de cocina, visiblemente molesto por el enfoque de Derek, intentó justificar la situación, solo para encontrarse con la insistencia de Derek en priorizar el servicio al cliente, independientemente de la preparación de la cocina. Las tensiones servían a fuego lento cuando el chef se retiró a la cocina, dejando a Derek momentáneamente satisfecho con su postura autoritaria. Más tarde, Derek se encontró con Mercy en el restaurante y, notando su presencia lejos de su área designada, la castigó por no cumplir con sus deberes. A pesar de su silenciosa obediencia, Derek se sintió momentáneamente cautivado por su presencia mientras desaparecía rápidamente por una puerta cercana, buscando un momento de respiro. Derek salió a tomar aire fresco y notó a Mercy sentada en un banco cercano, tomando el sol. Su acercamiento fue casual, y se unió a ella con una sonrisa amistosa, preguntando sobre su elección de ubicación para su descanso, curioso por aprender más sobre ella. Mientras Mercy rechazaba rápidamente el intento de coqueteo de Tristán, él se sintió picado por su rechazo, una sensación desconocida para alguien acostumbrado a que sus insinuaciones fueran correspondidas. Decidido a no dejar que su actitud desdeñosa quedara sin respuesta, Tristán juró en silencio hacer que Mercy lamentara su rechazo hacia él. A lo largo de los días siguientes, Mercy permaneció una presencia persistente en los pensamientos de Tristán, su imagen persistiendo en su mente mucho después de su encuentro. Inusualmente, Tristán eligió quedarse en el restaurante hasta altas horas de la noche, renunciando a su hábito habitual de irse temprano. Durante este tiempo, tramó meticulosamente una forma de socavar la confianza de Mercy, ansioso por afirmar su dominio sobre ella. Finalmente, Derek puso en marcha su plan una fatídica noche, reuniendo a todos los empleados del restaurante después de la hora de cierre con el pretexto de abordar un informe de robo. Con un comportamiento severo y un tono autoritario, Derek acusó a Mercy, el miembro más nuevo del equipo, de ser la culpable del presunto robo. A medida que aumentaban las acusaciones y aumentaba la tensión, Mercy negó con vehemencia las acusaciones, su rostro palideció de conmoción e incredulidad. Derek, disfrutando de su papel de orquestador de la situación, exigió que Mercy vaciara su bolso frente a sus colegas en un intento por demostrar su inocencia. Insatisfecho con el contenido de su bolso, Derek dirigió su atención al abrigo de Mercy, insinuando que podría estar ocultando artículos robados entre sus pliegues. Abrumada por la emoción, los ojos de Mercy se llenaron de lágrimas mientras suplicaba su inocencia, su angustia palpable en la tensa atmósfera. Mientras tanto, Tristán se encontró vagando por las calles de la ciudad, su mente consumida por un torbellino de emociones conflictivas. El peso del insomnio combinado con el estrés de su reciente encuentro con Mercy lo dejó sintiéndose agobiado y perdido en sus pensamientos. Al pasar junto a personas sin hogar acurrucadas en las esquinas, no pudo evitar sentir una profunda empatía por ellas, reflexionando sobre sus propias experiencias pasadas y las dificultades que había soportado. Cuando Tristán entró al restaurante, su mirada se posó en un anciano vagabundo sentado en la acera afuera. Una repentina oleada de compasión lo llevó a decidir comprarle una pizza en el restaurante al hombre. Sin embargo, cuando entró, se encontró con un intenso enfrentamiento entre Mercy y Derek. La mirada inquebrantable de Mercy penetró en Derek, su determinación palpable mientras se quitaba rápidamente el suéter en un intento por demostrar su inocencia.
La habitación cayó en un silencio silencioso mientras el personal contemplaba el cuerpo cubierto de cicatrices de Mercy. La revelación los dejó atónitos. Tristán, congelado en su lugar, sintió que una avalancha de recuerdos lo inundaba al contemplar la forma marcada de Mercy. En un instante, se dio cuenta de la verdad: ella era la chica del accidente hace tantos años. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras luchaba por comprender las posibilidades de que sus caminos se cruzaran una vez más. La ira surgió dentro de Tristán mientras reconstruía la situación, dándose cuenta de que Derek había sometido a Mercy a esta humillación pública. Decidido a abordar la injusticia, la voz de Tristán sonó firme pero tranquila mientras intervenía, afirmando que tal trato era inaceptable. Dejó en claro que discutiría el asunto con Melvin, el dueño del restaurante, antes de sacar al resto del personal de la habitación. Afuera, bajo el aire fresco de la noche, la mente de Tristán se llenó de preguntas y emociones. Ofreciéndose a acompañar a Mercy a casa, dudó brevemente antes de extender la invitación. Mientras caminaban, Mercy habló sobre su vida, compartiendo la carga de cuidar a su padrastro enfermo. Al llegar a su apartamento, dudó antes de invitar a Tristán a entrar. Adentro, Tristán se encontró con la visión del frágil padrastro de Mercy acostado en el sofá. A pesar de su condición física, su mirada era aguda al observar a su hija y al extraño que la acompañaba, su presencia agregando una capa de complejidad a la atmósfera ya cargada. La aceptación de Mercy de la invitación de Tristán a cenar provocó un aleteo de anticipación en su corazón, mezclado con una punzada de ansiedad. Mientras se sentaban uno frente al otro en el ambiente acogedor del restaurante, Tristán quedó cautivado por la presencia de Mercy. Su calidez y sonrisa genuina aliviaron la tensión que se había estado acumulando dentro de él. A lo largo de la noche, su conversación fluyó sin esfuerzo, abarcando desde temas alegres hasta discusiones más profundas sobre sus sueños y aspiraciones. Tristán quedó impresionado por la resiliencia y el optimismo de Mercy a pesar de los desafíos que había enfrentado en su vida. Mientras compartían historias y risas, Tristán sintió que crecía una sensación de conexión entre ellos, una conexión que iba más allá de la mera amistad. Sin embargo, debajo de la superficie, Tristán lidiaba con el peso de su verdad tácita. Con cada momento que pasaba, la culpa lo corroía, amenazando con desentrañar la frágil paz que habían encontrado en la compañía del otro. Anhelaba confiar en Mercy, descargar su alma y buscar perdón por sus acciones pasadas. Pero el miedo lo detuvo, miedo a las repercusiones que podría traer su confesión, miedo a perder el nuevo vínculo que compartían. Mientras se despedían esa noche, la mente de Tristán zumbaba con pensamientos y emociones conflictivos. Sabía que no podía seguir ocultándole la verdad a Mercy, pero la perspectiva de revelarla lo llenaba de pavor. Perdido en su confusión, Tristán resolvió encontrar el coraje para enfrentar su pasado y exponer su alma a la mujer que, sin saberlo, había capturado su corazón. Mientras Tristán y Mercy se sentaban uno frente al otro, el peso de su historia compartida flotaba pesadamente en el aire. La voz de Mercy tembló cuando comenzó a relatar los eventos que le habían dejado cicatrices. Sus palabras pintaban una imagen vívida del dolor y la confusión que había soportado. Mientras hablaba, Tristán escuchó atentamente, con el corazón dolorido por la empatía por el sufrimiento que ella había soportado. Cuando Mercy reveló que había conocido la identidad de Tristán todo el tiempo, una oleada de emociones se apoderó de él. La culpa, la vergüenza y el alivio se mezclaron cuando se dio cuenta de que el resentimiento de Mercy había estado fuera de lugar. Ella había llevado la carga de la culpa durante tanto tiempo, sin darse cuenta de la verdadera causa de sus cicatrices. El toque de Tristán en la piel cicatrizada de Mercy fue un gesto de comprensión y aceptación, un voto silencioso de estar a su lado mientras navegaban juntos por el camino hacia la curación. En ese momento, los muros de desconfianza y resentimiento se derrumbaron, reemplazados por un vínculo recién descubierto forjado en honestidad y compasión. Mientras abrazaban su verdad compartida, Tristán y Mercy encontraron consuelo el uno en la presencia del otro, sacando fuerza de su viaje compartido de redención. Con el apoyo de Tristán, Mercy comenzó a verse a sí misma con nuevos ojos, abrazando sus cicatrices como símbolos de resiliencia en lugar de fuentes de vergüenza. La decisión de Tristán de confrontar a su padre y abrirse sobre su pasado fue un momento crucial en su viaje hacia la redención.
A los ojos de Geralt, Tristán vio un reflejo de su propia transformación, un testimonio del poder del perdón y el crecimiento. Cuando Mercy se embarcó en su viaje para someterse a una cirugía plástica, Tristán estuvo a su lado como una fuente constante de apoyo y aliento. Juntos, enfrentaron el futuro con esperanza y determinación, listos para abrazar el próximo capítulo de sus vidas con el corazón abierto y una determinación inquebrantable. A medida que avanzaba la noche en MT Pizza, el ambiente se llenó de calidez y camaradería. Tristán observó con una mezcla de orgullo y gratitud cómo Melvin, su amigo de confianza, orquestaba la reunión con un encanto natural. El aroma de las pizzas recién horneadas llenó el aire, sirviendo como un delicioso telón de fondo para las risas y conversaciones compartidas. Cuando Melvin anunció una sorpresa especial, la curiosidad de Tristán despertó. Mientras seguía la mirada de Melvin hasta el otro extremo de la habitación, se sorprendió al ver a su madre, Michelle, parada allí. Parecía transformada, despojándose de las trampas de su antigua ostentación por una elegancia más discreta. Había una nueva serenidad en ella que golpeó profundamente a Tristán. Con una sonrisa irónica, Tristán le comentó a Melvin, reconociendo su extraña habilidad para anticipar sus deseos. Melvin se rió entre dientes, admitiendo sus sutiles intenciones de emparejamiento. A lo largo de los años, había observado la conexión persistente entre Geralt y Michelle, reconociendo el potencial de reconciliación debajo de la superficie. Cuando Geralt y Michelle se reunieron, su vínculo reavivado por la calidez de los recuerdos compartidos y el paso del tiempo, Tristán sintió que una sensación de cierre se apoderaba de él. Las heridas del pasado comenzaron a sanar, reemplazadas por un renovado sentido de esperanza y perdón. En ese momento, rodeado de las personas que más apreciaba, Tristán se dio cuenta de que la verdadera felicidad no radicaba en la riqueza material o la validación externa, sino en los lazos familiares y el poder perdurable del amor y el perdón. Mientras saboreaban las deliciosas pizzas y compartían historias hasta altas horas de la noche, Tristán sintió una abrumadora sensación de gratitud por el viaje que los había unido a todos una vez más. Mientras Tristán y Mercy continuaban navegando por su floreciente relación, encontraron consuelo en la presencia del otro y en las experiencias compartidas. Con cada día que pasaba, su vínculo se profundizaba, basado en el respeto mutuo, la comprensión y el afecto. La gratitud de Tristán por la presencia de Mercy en su vida solo se fortaleció con el tiempo. Ella se había convertido en su confidente, su fuente de fortaleza y su apoyo inquebrantable. Con ella a su lado, se sintió empoderado para enfrentar su pasado, abrazar su presente y vislumbrar un futuro más brillante. Mercy también encontró consuelo y satisfacción en su relación. Admiraba la resiliencia de Tristán, su capacidad de crecimiento y su inquebrantable compromiso con la superación personal. Juntos, se embarcaron en nuevas aventuras, exploraron nuevas pasiones y celebraron las alegrías simples de la vida cotidiana. Su relación se construyó sobre una base de confianza, honestidad y admiración mutua. Compartieron sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro, sabiendo que eran más fuertes juntos de lo que podrían ser separados. Mientras viajaban por la vida de la mano, Tristán y Mercy descubrieron el verdadero significado del amor, no solo como una emoción fugaz, sino como un compañero firme, una luz que los guiaba y una fuente de alegría y satisfacción infinitas. Y en los brazos del otro, encontraron un amor que era tan profundo y duradero como el océano, tan ilimitado e infinito como el cielo.